Dios y de la patria se abre la sesión. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, a través del cual hace presente la urgencia calificada de suma en el despacho del proyecto de ley que moderniza la Dirección del Trabajo. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por medio del cual formula indicaciones al proyecto de ley de modernización de la Dirección del Trabajo. Proyecto de ley iniciado en moción de las señoras diputadas, de la diputada señora Jimena Sandón y de los diputados señores Alinco, Espinosa, González Don Félix, Mulet, Zafirio y Velázquez Don Esteban, que modifica el Código del Trabajo para disponer que la aprobación y reforma de los estatutos, así como la elección de los cuerpos directivos de las federaciones, confederaciones y centrales sindicales, se lleven a efecto mediante votación secreta, directa y universal de los trabajadores y las trabajadoras, afiliados a las organizaciones que la integran. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Carol Cariola, Sofía Cid, Alejandra Sepúlveda y doña Gael Llomas, y de los diputados señores Eguiguren, Jiménez, Saavedra, Santana Don Alejandro, Silver y Soto, Don Raúl, que modifica el Código del Trabajo para alterar la base de cálculo y eliminar el tope de la gratificación a que tienen derecho los trabajadores y exigir que se les pague la cantidad mayor que resulta de la aplicación de las normas que la regulan. Proyecto de ley iniciado en moción de la diputada señora Karin Luc y de los diputados señores Celis Don Andrés, Berger, Castro Don Miguel, Jürgensen, Radberg, Romero y Torrealba, que modifica el Código del Trabajo para conceder permiso laboral por muerte de algún hermano o pupilo del trabajador. Proyecto de ley originado en moción de las diputadas señoras Jimena Sandón y Alejandra Sepúlveda y los diputados señores Alinco, Espinosa, Garín González Don Félix, Mulet, Santana Don Juan y Velázquez Don Esteban, que modifica el Código del Trabajo para permitir a los trabajadores de empresas contratistas o de servicios transitorios optar por constituir sindicatos en estas o afiliarse a la empresa principal o usuaria en la que se desempeñan. Proyecto de ley iniciado en moción de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Alinco, Espinosa, Garín, González Don Félix, Mulet, Zafirio, Santana Don Alejandro y Velázquez Don Esteban, que modifica el Código del Trabajo para establecer un permiso pre- y postnatal en favor del padre. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Maya Fernández, Jimena Sandón y Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Alinco, Espinosa, González Don Félix, Mulet, Zafirio, Santana Don Alejandro y Velázquez Don Esteban, que modifica el Código del Trabajo para establecer un permiso pre- y postnatal en favor del padre. Proyecto de ley originado... Sí. Saltemos el número... Sí, ya. Saltemos el número 7. Proyecto de ley originado en moción de los diputados señora Marcela Hernando, Carol Cariola, Claudia Mis, Maite Orsini, Jimena Sandón, Andrea Parra, Joana Pérez, Camila Roja, Marisela Santiáñez y Gael Llomas, que modifica el Código del Trabajo respecto a las empresas obligadas a llevar el registro de cargos o funciones y establece medidas para asegurar el cumplimiento de dichas obligaciones. Oficio del señor Jaime Mañalich, ministro de Salud, por medio del cual remite respuesta de don Francisco Álvarez Román, secretario regional ministerial de Salud de la región de Valparaíso, en cuanto a las condiciones de ventilación en el nuevo complejo fronterizo Los Libertadores, informando en definitiva sobre las fiscalizaciones realizadas desde la notificación de los eventos de intoxicaciones y los resultados de estas. Oficio del señor José Luis Domínguez Covarrubias, ministro subrogante de Transporte y Comunicaciones, a través del cual remite oficio de la señora Paula Flores Yasmani, secretaria ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización de dicha cartera, informando sobre las fiscalizaciones efectuadas a la empresa Transportes Plus Chile Gaspar Sikutovich Madariaga, que da respuesta a oficio 144 de la Comisión. Oficio de la ministra de Trabajo y Previsión Social, a través del cual informa que el oficio 108 de la Comisión sobre funcionarios del SAC ha sido derivado a la Contraloría General de la República debido a que la Dirección del Trabajo no puede pronunciarse sobre situación de funcionarios públicos. Oficio del señor Cristian Chaguán, director regional del Trabajo de Valparaíso, mediante el cual comunica que el Sindicato Nacional de Empresa Tecnec y la empresa Tecnec S.A. se encuentran en proceso de negociación colectiva, habiéndose hecho efectiva la huelga a partir del día 27 de diciembre del 2019. Informó además que con fecha 8 de enero del 2020, el sindicato denunció en la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar
que los trabajadores que se encuentran en huelga han sido reemplazados, razón por la cual se requirió fiscalización a 8 inspecciones más, entre ellas Copiapó, Coquimbo, Maipo, Rancagua, Talca, Linares, Temuco y Villarrica. Oficios en cumplimiento de la Ley de Presupuesto 2019 de los siguientes ministerios y servicios: Ministerio de Secretaría General de Gobierno, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Dirección del Instituto de Previsión Social, Secretaría y Administración General del Ministerio de Minería, Comisión Chilena de Geología y Minería, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Dirección Ejecutiva Nacional del Ministerio Público, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Ministerio de Bienes Nacionales, Subsecretaría de Energía, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Instituto de Salud Pública, Ministerio del Trabajo, Subsecretaría de Agricultura, Subsecretaría de Derechos Humanos y Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Correo electrónico del señor Juan Leandro Pacheco, por medio del cual hace llegar una propuesta para el proyecto de pensiones y solicita analizar el estudio de la senadora Rincón y el señor Patricio Vaso, economista, y propone buscar formas de retiro como la implementación de bonos para determinadas fechas y el aumento del porcentaje en pensiones de sobrevivencia. Correo electrónico del señor Miguel Quintana, por medio del cual solicita ayuda y los buenos oficios de la comisión para solucionar el problema de las licencias médicas impagas de su señora, Rosa Oviedo Silva, desde noviembre del año pasado. Comunicación del honorable senador, señor José Miguel Durana, a través del cual solicita se le dé prioridad en la tramitación al proyecto de ley que suprime el rango etario para ejercer el permiso laboral establecido en el artículo 66 bis del Código del Trabajo, correspondiente al boletín número 12.302-13, dado que tiene gran importancia para la salud de los trabajadores del país. Y por último, señora presidenta, comunicación de fecha 10 de marzo de la diputada Carolina Marzán, por medio del cual solicita recibir en audiencia al Sindicato Nacional de Empresa Tecnec, Sinatec, a 2 directores de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Energía y afines Confener para tratar problemas del sistema previsional, sus consecuencias y otros asuntos. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Presidenta, si me permite, Sí. hay un proyecto, una moción de la cual no se alcanzó a dar cuenta por una confusión aquí en la lectura de la cuenta, el 8, perdón, el 7. No, el 7, está inconcluso. ¿El 8 el que no dice que está? 13.280. Está bien, este está bien. Es el proyecto de ley originado en señora Fernández, Sepúlveda, doña Alejandra, los diputados Alinco, Espinosa, González, Mulet, Zafirio, Santana, don Alejandro y Velázquez, don Esteban, que modifica el Código del Trabajo para exigir a las empresas y empleadores que corresponda incorporar en el respectivo reglamento interno de orden, higiene y seguridad un plan de gestión de riesgo de la empresa y capacitar a sus trabajadores en dicha materia. Ese es el que faltaba, señora presidenta. Termina la cuenta. Gracias. ¿Sí? ¿Diputado sobre la cuenta? ¿No? ¿Diputado no? ¿No? Ya. ¿Puntos varios? Sí, diputado Frank Sauerman. No, nuevamente solicitarle que, como lo habíamos conversado en enero, se pudiera recibir, ya lo hemos solicitado formalmente al Sindicato de Trabajadores de los DAEM a nivel nacional por la reestructuración que significa y la pérdida de muchos empleos que se están produciendo en este momento, por eso es importante que lo recibamos pronto. Gracias, presidente. Perfecto, diputado. Mire, como estamos recién retomando el trabajo en la comisión, lo que podemos hacer es ver y ya agendar todas las audiencias que tenemos pendientes, que son hartas y que, bueno, producto de todo lo que sucedió en enero no las pudimos retomar, y así empezar el próximo lunes, si les parece, a avanzar en esas audiencias. Perfecto. Si no hay más puntos varios, pasamos al primer punto en tabla, que es la tabla de fácil despacho. Continuar con el proyecto de ley de permisos para quienes padecen enfermedades, para asistir a controles y exámenes médicos. Entonces, habíamos quedado en la aprobación general del proyecto y ahora íbamos a ver en particular toda la discusión que se había generado en ello.
Votamos en general y quedó pendiente la discusión en particular. Entonces, si les parece, podemos ir viendo en particular el proyecto y empezar la discusión. ¿Sí? Francisco del Río. Sí, yo tengo que salir medio minuto aquí al ladito de la Comisión de Economía. Perfecto. Pero quisiera solamente pedir una explicación, una aclaración, porque el diputado Boric introdujo una indicación sustitutiva al proyecto, ¿ya? No recuerdo si es que se votó en general o no la iniciativa. Sí, en general. Sí. Pero no sé si cómo funciona, a juicio de la Secretaría, la indicación sustitutiva sobre un proyecto ya aprobado en general. Ambos tienen su mérito, pero el proyecto es bastante distinto. Sobre la segunda, sobre la indicación que el diputado por su intermedio tuvo la gentileza de compartirme, tenemos una opinión, digamos, para poder aclarar el tema, nada más, cómo funciona con el resto del 66 bis. Pero el resto de la comisión me da la impresión que no conoce la indicación sustitutiva, a eso me refiero. Se mandó con anticipación. No sé si todos están con el proyecto de ley en sus manos como... Sí, diputado Boric. No, Presidenta, solo contarle que en virtud de la discusión que se dio hace un par de meses respecto del proyecto, presentamos efectivamente una indicación para mejorar la técnica legislativa, dado las críticas atendibles que se hicieron respecto de para no reemplazar el artículo entero y que no se pierda en la historia de la ley aquello, sino solamente meter el bisturí en el agregado que estamos haciendo para poder facultar a los trabajadores acceder a estos permisos en caso de enfermedades crónicas no transmisibles y no cambiar el artículo completo. Eso es en lo que consiste la indicación sustitutiva, que es básicamente técnica legislativa, pero que no cambia la esencia del proyecto. Yo no tengo la indicación sustitutiva, no sé. Ahora están fotocopiando. Ya, entonces están fotocopiando las indicaciones quizás, y ahí las podemos si el diputado revisar. Boric pudiera irla explicándola en detalle, porque ¿sí? no la tenemos, Gabriel. Ya. Por el momento, o esperamos 3 minutos y la... Sí, diputado Perfecto. Boric. Indicación sustitutiva, artículo único, modifíquese el Código del Trabajo contenido en el decreto con fuerza de ley número 1 del 2002 del Ministerio del Trabajo y la Previsión Social en el siguiente sentido. 1. Incorpórese inmediatamente después del vigente inciso segundo del artículo 66 bis del Código del Trabajo el siguiente nuevo inciso. Los y las trabajadores que padezcan de enfermedades de cáncer, hipertensión arterial, diabetes mellitus, epilepsia o enfermedades respiratorias crónicas y tengan entre los 45 y 64 años de edad tendrán derecho a 2 permisos semestrales de mediodía, mientras que los y las trabajadores que padezcan cualquiera de las enfermedades reseñadas anteriormente y tengan 65 o más años tendrán derecho a un permiso mensual de mediodía para realizar consultas o exámenes médicos, todo lo anterior en conformidad a lo establecido en el inciso precedente en lo que corresponda. 2. Reemplace el vigente inciso tercero del artículo 66 bis del Código del Trabajo, que pasaría a ser inciso cuarto, la frase el tiempo para realizar los exámenes señalado en el inciso anterior por la siguiente: el tiempo para realizar los exámenes o consultas médicas señalado en los incisos anteriores. Eso es. Perfecto. No sé si hay palabra. Diputado Melero y luego el diputado Jiménez. Perdón por su intermedio al diputado Boric. No tengo, diputado, el texto todavía acá. Pero yo percibo de la primera lectura que el primer proyecto suyo estaba restringido a los exámenes de mamografía y próstata. ¿No? No. ¿No era así el texto? Sí. Sí, por favor. Que espérate. Al texto anterior. Primero eso, claro, y después se agregó el cáncer, la hipertensión arterial. Son dos cosas distintas. Sí, la pregunta es, ¿por qué esas enfermedades? ¿Por qué? Siempre cuando se enumeran enfermedades se corre el riesgo de que algunas fuera. El criterio de seleccionar esas no. Perfecto. Diputado Boric. Esto lo discutimos la vez anterior y la justificación tenía que ver con el informe de el Ministerio de Salud respecto a esto. Primero, este proyecto nace a partir de un trabajo en conjunto con sindicatos de trabajadores que en general son de adultos mayores,
o que tienen edades más avanzadas que el promedio de empresas. Por ejemplo, las empresas en Magallanes de recolección de basura o de limpieza de la ciudad. Y ahí detectamos este problema. Entonces, después de haber detectado el problema con estos sindicatos, lo que hicimos fue ir a las fuentes del servicio de salud, del servicio de salud de la región y del Ministerio de Salud a nivel nacional. Y ahí lo que vimos es que había una prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, que era, en particular de las que mencionamos, mucho mayor al resto de las enfermedades, que requerían además un control periódico mayor. Y lo que nos señalaban los trabajadores en particular era que en general muchas veces tenían dificultades para poder acceder a estas consultas. Y por eso es que presentamos justamente esta indicación. Esto en el proyecto original está justificado con la fuente, con los datos y los links a los estudios del Ministerio de Salud, que establece cuál es la prevalencia de este tipo de enfermedades según edad. Además, por eso yo entiendo, la diputada Sepúlveda me planteaba la crítica de por qué desde 45 años y no desde antes. Porque desde 45 años empieza no una curva, sino una curva ascendente de mucha mayor prevalencia de la enfermedad. Y en general, en los casos anteriores, detectábamos que, o sea, si lo ampliábamos, creemos, y esto puede estar sometido a la discusión de la comisión, que podría dificultarse su aplicación. Entonces, como hay una mayor prevalencia a mayor edad, quisimos mantenerlo dentro de ese rango. Diputado Tucapel Jiménez. Gracias, presidenta. No está el Ejecutivo, me hubiese gustado preguntarle, pero yo partía de la base que los autores del proyecto habían acotado las enfermedades con la intención de que fuese viable esto, no haber puesto más. Pero también resulta claro hacerse la pregunta por qué no hay más enfermedades incorporadas. Por eso me hubiese gustado cuando llegue el Ejecutivo preguntarle si ellos están abiertos también a que, porque quedaría una tremenda, no sé si discriminación o no, pero no sé, un joven que tiene cáncer a los 38 años no tendría este permiso, y si una persona que tiene, o una persona que tiene 43 y no uno que tiene 45. Estaba viendo, por ejemplo, una persona con depresión. Hoy día la depresión es una enfermedad que tiene la mayor cantidad de licencias médicas. Entonces, ¿por qué no incorporar, por ejemplo, cuando hablan de las enfermedades crónicas? Hay diferentes tipos de enfermedades crónicas, todas las crónicas debieran estar en esto, y yo trataría de ver la voluntad del Ejecutivo, porque entiendo que los autores lo hicieron con la única de acotar esto para que fuese viable, pero si está la voluntad del gobierno, poder incorporar más enfermedades, o sea, todas, si son las crónicas, ¿por qué algunas crónicas y no todas las crónicas? Una enfermedad crónica claramente necesita de visitas médicas y exámenes. La depresión, una enfermedad, como repito, está con altos niveles de licencias médicas y cada día aumenta más en nuestro país. Entonces quisiera ver la voluntad del gobierno de poder aumentar las enfermedades, ampliar la edad, y si existe esa voluntad o no, no sé si podría correspondernos don Francisco del Río. Francisco del Río. Disculpa que se hubiera salido un minuto, pero a ver, varias cosas. La voluntad en avanzar derechos como esto, el Ejecutivo, incluso sea de la tendencia política que sea, se ha manifestado desde la dictación del artículo 66 bis. ¿Ya? Ahora bien, a nosotros nos parece, como un primer marco general, antes de entrar a la moción y a la indicación sustitutiva del diputado Boric, a nosotros nos parece que el tema de la legislación pausada sobre permisos legales, pagados o no pagados, a que tiene el derecho el trabajador, no es más que reflejo de la falta de sistematicidad con que hemos abordado este tema en el Código del Trabajo. Este problema no se presenta en el sector público, en que el trabajador del sector público tiene 5 o 6 días administrativos perfectamente regulados en el estatuto para hacer uso, 6 días, me corrige el señor secretario, que hace uso de ellos, por cierto, y que se regula perfectamente, y él puede organizar incluso sus horas al médico, sus exámenes, etcétera, conforme a eso, y prácticamente nunca ha sido motivo de conflicto. Es una institución que lleva décadas funcionando,
Ya los trabajadores saben que no son solo de vacaciones, saben que se pierde, que no son acumulables. En fin, eso es una institución que funciona bien y yo hasta el día de hoy el Ministerio no vislumbra ninguna razón por la cual no existe una institución así en el sector privado. Dicho lo anterior, es que surge la preocupación de que, así como en las semanas anteriores, la última semana de enero, se aprobó una moción relativa al permiso de los trabajadores para poder asistir a reuniones escolares de los niños, fondo que celebramos, ciertamente, y celebramos con el doble de entusiasmo esta que dice relación con la salud del trabajador, con mayor razón. Nos preocupa legislar en forma inorgánica tanto en esa como en esta moción, ¿ya? No estamos en contra de la moción, ¿ya? No es eso, ¿ya? Sino que creo que sería sano para una comisión de trabajo como esta poder pensar un poquitito más allá y decir, mire, son muchas las contingencias que un trabajador puede tener. Puede no estar en ninguna de estas causales, en ninguna de estas hipótesis, gracias a Dios, y sin embargo tener muchas razones por las cuales poder tener acceso a permiso. Por ejemplo, un niño enfermo o que tiene a su cuidado un adulto mayor, tema que todo está resuelto y que hay una moción en esta comisión también de la diputada Sepúlveda que resuelve una buena parte, que es una buena idea sobre el cuidado de adultos mayores. En fin, nos gustaría eso. Yo puedo dar una opinión de mérito sobre la indicación y sobre el proyecto, es cierto, pero no quisiera que la comisión votara o se fuera sin esta mirada que, dándole un poco más calma, puede ser producto perfectamente de un buen acuerdo, ¿ya?, sobre la cantidad de permisos. Si hoy día sumáramos la cantidad de días de permisos que están en esos dos archivadores en diferentes mociones parlamentarias, llegaríamos a cerca de más de 68 días al año. Eso no puede ser. A ninguna persona le ocurren esas contingencias todas juntas, efectivamente. Pero hay grados de importancia para los permisos. Evidentemente, no puede ser de la misma importancia el cumpleaños de un pariente que hacerse un examen de diabetes mellitus. Dicho lo anterior, Presidenta, tenemos la siguiente, son solo consultas y consultas desde la vereda de la ignorancia sobre la indicación sustitutiva. Como la indicación interviene el artículo 66 bis incorporando un inciso segundo nuevo. ¿Cómo conversa el hecho de lo siguiente? El artículo 66 bis ya señala el derecho a permiso para someterse a exámenes de mamografía y préstamo, pudiendo incluir otras prestaciones de medicina preventiva. Según las averiguaciones que nosotros hicimos en el Ministerio de Salud, los exámenes de medicina preventiva, al menos de estas patologías, incluyen la hipertensión arterial, la diabetes y enfermedades respiratorias. Entonces, estaríamos aparentemente como otorgando un doble permiso para la misma patología. Por un lado se establece un derecho y después se establece un derecho para exámenes también de patologías que ya están incluidas en los exámenes de medicina preventiva. Por eso era más clara, más atractiva la versión original del proyecto, ¿ya? Ahora, y eso en circunstancias de que también en esta comisión está en trámite la moción parlamentaria que viene del Senado que elimina el rango etario para hacerse los exámenes de medicina preventiva, que son omnicomprensivos de esto, ¿ya? Entonces, sinceramente, quisiéramos tener más claridad de cómo funcionan los dos textos. Aparte de eso, habría que corregir una referencia en el numeral 2 de la indicación sustitutiva, cuando dice vigente inciso tercero, es vigente inciso segundo, ¿no? Porque lo que se interviene es el segundo para agregar al tiempo de permiso el tema del traslado. Está mal hecha la referencia, pero es un tema formal nomás. Para redondear, Presidenta, nos gustaría saber cómo conversan las dos disposiciones, porque pareciera ser que una está incluida en otra, y con rango etario diferente, y existiendo una moción que elimina el rango etario, que fue aprobada en el Senado. ¿Cómo juegan esas tres instituciones, Presidenta? La diputada Sepúlveda, lo que sí, solo quería recordar que habíamos dado este mismo debate en enero. O sea, cuando vimos la primera moción que presentó el diputado Patricio Melero, que la votamos inclusive, ahí se conversó si es que íbamos a revisar todo lo que tenía que ver con permiso, juntar todas las mociones legislativas respecto a eso y legislar conjuntamente todo eso, o la íbamos a ver por separado. Entonces, ese debate al menos se dio en la comisión y lo que se resolvió en ese momento es que se iban a dar por separado, independiente de que
a mí me parece bien que esto lo tratemos de ver como tratando de abstraernos un poco y de legislar de la mejor manera para que se involucren, en este caso, por ejemplo, más enfermedades. Creo que eso lo podemos conversar, pero solo quería traer a colación algo que ya habíamos acordado. Diputada Sepúlveda. Muchas gracias, Presidenta. Primero, o sea, yo creo que tiene de toda lógica lo que plantea Pancho del Río en términos de cómo hoy día deberíamos mirar esto más integralmente, ¿ah? Y tratar de hacer algo, pero eso no ha ocurrido, y lo hemos esperado desde el punto de vista del Ejecutivo, del anterior también, en términos de cómo se iba a desarrollar, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con las políticas de salud laboral, etcétera. No lo vimos en el gobierno anterior, tampoco lo hemos visto en este, porque también nos gustaría, ¿no es cierto?, tener algo mucho más integral que haciendo distintas cosas. Pero yo tenía una moción en relación a medicina preventiva que es distinto a lo que está planteando el diputado Boric, que es lo que yo entiendo, porque la medicina preventiva es lo que tenía que ver un poco el concepto que había antes, ¿no? El concepto que había antes, que para mí es muy interesante, que yo creo que eso cambiaría sin duda el switch de la salud de los trabajadores, que tiene que ver como tú te haces un examen anual, todos los trabajadores chilenos y trabajadoras chilenas, un examen anual con una batería gratuito, que además incluso lo tiene la ISAPRE, que la gente no se lo hace porque no sabe, ni tampoco tiene la posibilidad de hacerse ese examen, porque no tiene permisos para hacerlo, y eso es lo que nosotros estamos tratando de incorporar en la moción, que todos los trabajadores incluso, y que se pueda llevar a través de la empresa también un historial, no de salud porque es privado, pero sí decir, se hizo el examen, está ahí. Uno podría prevenir mucho si tú tienes ese examen con la batería. Por eso es que es distinto a cuando tú tienes aquí lo que nosotros estamos planteando de medicina preventiva a lo que tienes cuando ya padeces la enfermedad. Entonces son mociones que tienen que ver con estados de salud distintos. Medicina preventiva una, que yo espero que en algún minuto, Presidenta, podamos verlo. Pero esto es cuando tú ya tienes la enfermedad y cómo tú puedes ir a hacerte los exámenes sin complicar tu trabajo, etcétera. Ahora, yo estoy en la misma sintonía que el diputado Tucapel Jiménez. O sea, ¿cómo ampliamos? Porque nos van a preguntar, bueno, ¿por qué esta y por qué no estas otras? Que también tienen derecho. ¿Por qué no en esta edad? Las enfermedades crónicas hoy día, uno dice, claro, la prevalencia es mucho mayor después de los 45, pero hoy día tenemos la diabetes en gente muy joven que está trabajando, muy joven. Las complicaciones de cáncer en mujer hoy día la tenemos cada vez más jóvenes también. El cáncer de mama y el cáncer cervicuterino, cada vez mujeres más jóvenes. Las complicaciones que tenemos en depresión, recordar que ya no es lo osteomuscular, sino es precisamente la enfermedad de salud mental. Entonces, yo creo que si pudiéramos un poco ampliar el concepto de otras enfermedades, porque ¿cuál es la diferencia? Que ya está hecho el diagnóstico, es como el auge, ¿no? Ya está hecho, tú tienes el diagnóstico y entras a las garantías. Bueno, aquí está hecho el diagnóstico y entras a los permisos si es que tú lo requieres. Disminuir la edad y aumentar las patologías crónicas. Eso, Presidenta. Diputado Boric. Si se llegase a hacer realidad lo que plantea el señor del Río, como dice la diputada Sepúlveda, ok, vamos. Si quieren aplicar los permisos administrativos que hoy día existen en el sector público o el sector privado, ok, vamos, firmamos inmediatamente. Pero no están haciendo eso, no lo hizo este gobierno, no lo hizo el gobierno anterior. Entonces, como la promesa escatológica de un mundo mejor para cualquiera de las cosas, digamos, y en este caso para los permisos, donde todos los permisos van a ser regulados en una sola iniciativa, sería ideal, pero no sucede. Y hoy día tenemos iniciativas como la de la diputada Sepúlveda, como la que estamos planteando nosotros, insisto, un proyecto transversal, no solamente no es un rollo personal, que avanzan en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores hoy día. Si se quisiera aprobar los términos que plantea la diputada Sepúlveda, sería ideal ampliar el catálogo de enfermedades y el rango etario, pero el proyecto está basado en los datos epidemiológicos que ha entregado el Ministerio de Salud. El sentido de aquello es que tenga un fundamento para que no nos enredemos justamente en consideraciones como las que hace el señor del Río, que al final pueden terminar con consideraciones como esa, podemos terminar entrabando cualquier tipo de proyecto de estas características.
hasta el infinito. Entonces, por eso buscamos una fuente clara, que es el mismo Ministerio de Salud, organismo del Estado, no me refiero a los datos de un gobierno en particular, del Estado, que dice que, según el Anuario de Estadísticas Vitales, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, en Chile hubo un total de 103.327 defunciones, esto al año 2015, de las cuales un 70% correspondieron solo a 4 causas de muerte: enfermedades del sistema circulatorio 27%, tumores malignos 25%, enfermedades del sistema respiratorio 10% y causas externas de morbilidad y mortalidad 8%. O sea, un 62% de los fallecimientos son atribuibles a enfermedades crónicas no transmisibles. Más de la mitad de la población fallece por estas. Y por eso nosotros hacemos la distinción que bien dice la diputada Sepúlveda, que en cómo conversan los dos artículos, es que uno es para detectar la enfermedad y otra es, una vez la enfermedad ya detectada, poder realizar el tratamiento que corresponda. Y evidentemente se aumenta superior a los 65 años, porque ahí el tratamiento generalmente requiere de una mayor regularidad. Ese es el fundamento de la moción. Yo lo que le pido a la comisión es que ojalá tenga bien aprobarlo para poder avanzar en esto, porque si no, evidentemente podríamos seguir discutiendo infinitamente hasta dónde avanzar sin avanzar. Y eso yo creo que al final va a terminar perjudicando o dejándonos sin pan ni pedazo. Diputado Melero y luego la diputada Cariola. Está bien, Presidenta. Yo creo que tiene razón el diputado Boric cuando trata de interpelarnos a que avancemos, y también tiene razón el señor Del Río cuando nos dice avancemos bien, o avancemos con racionalidad, o en una cosa más amplia y no tan casuística. Y yo creo que la comisión tiene que actuar con responsabilidad en esto. O sea, lo que quiero decir, yo al menos no querría verme interpelado, que esto tengamos que votarlo y despacharlo hoy día. Quizás vale la pena darse otro fácil despacho para al menos tener algunas opiniones. ¿Y dónde están mis dudas? Lo primero, Presidenta, yo no sé si el señor Del Río nos puede ilustrar qué hay en materia de legislación comparada en esta materia. ¿Qué hacen otros códigos del trabajo en el mundo? No sé si el diputado Boric investigó esa parte. Porque yo me imagino que este tema probablemente lo tienen resuelto otros países en sus códigos del trabajo. Estos no son problemas particulares de Chile, son en general los permisos laborales por razones de salud, estoy seguro que están. Quizás alguno, como está hoy día el artículo 66 veces en nuestro Código del Trabajo, quizás uno más amplio, pero en fin, sería quizás relevante para esta comisión tener o pedirle a la Biblioteca del Congreso un análisis rápido para el próximo martes de legislación comparada de cómo este tema se ha enfrentado. A mí al menos me interesaría tener una visión un poco más amplia. Segundo, creo que hay distintas razones por las cuales pensar en permisos laborales. Es bien distinto la moción que yo agradezco que aprobó esta comisión, en que yo planteaba el tema. Pedro, si me permite, es que interrumpe entonces. Es muy distinta la moción que aprobamos respecto al permiso laboral para asistir, no a las reuniones escolares. El proyecto era para reuniones con el profesor jefe, que es muy distinto. Y ese proyecto de ley tenía un objetivo de, por la vía del permiso laboral, estimular a los padres a comprometerse más con la educación de sus hijos y a los profesores jefes a poder requerir de los padres que comparezcan para darles a conocer lo que está pasando con su hijo. De manera tal de que era un proyecto de ley que tenía también un incentivo en esa dirección, más que la esencia de un permiso, porque en general las reuniones de apoderados son después del horario laboral, son a las 6, 7 de la tarde, y los padres tienen más posibilidad de ir. Si el problema es que en esas reuniones globales de apoderados no se podía percibir la conducta específica del hijo o del representado que ese apoderado va a ejercer con el profesor jefe, o a veces hay cosas que son, en fin, más reservadas y que requieren una reunión específica. Entonces creo que no hay que mezclar los permisos por razones de salud con un permiso laboral que busca justamente incentivar el compromiso, u otras razones, como acá algunos se han mencionado, que pueden tener razones de tipo social o del funeral de un pariente o tantas cosas, y para eso está el día administrativo. Entonces yo quiero auscultar, Presidenta, lo que de alguna manera nos insinúa el señor Del Río, o cree esta comisión. Si nosotros, por ejemplo, estableciéramos en el Código del Trabajo para el sector privado, además de lo que ya existe, por ejemplo, estoy pensando muy en alta, Presidenta, 2 días administrativos al año, que sean de libre resolución, siempre en el equilibrio de lo que hay que cuidar, elementos que también en esta comisión lo hemos visto muchas veces.
hay que cuidar, aunque no nos guste o a algunos les suene, hay que cuidar el tema de la productividad, hay que cuidar el tema del empleo, hay que cuidar el tema de los costos, de lo que todas estas cosas significan siempre, y especialmente en la pequeña y mediana empresa, porque ya a mí me impresionó la cifra que dijo el señor del Río, o sea, 68, ¿cuántos días o horas eran menos si aplicáramos todos estos permisos? Bueno, yo creo que nadie quiere eso. Entonces, al final del tema, creo yo, a mí me asaltan algunas dudas y yo querría, Presidenta, tener una segunda vuelta, al menos con la visión de una legislación comparada, al menos con una visión quizás más específica de alguien del Ministerio de Salud que nos pudiera señalar esto. No hemos escuchado a ninguno de los gremios. En esta oportunidad no conocemos la opinión de la NEF, no conocemos la opinión de la CUT, no conocemos la opinión de los empleadores. Otras veces los traemos a todos y esta vez no traemos a nadie, ¿no? Para escuchar también la opinión un poquito externa. Entonces la invitación mía es, sin tener, y por intermedio al diputado Boric, ninguna intención de dilatar esto, Gabriel, sino que más bien de tratar de acoger su proyecto y tratar de hacerlo bien, es que proponga un tratamiento también un poquitito más reflexivo y con algún grado mayor de análisis que la que quizás en el despacho de una fácil despacho podríamos tener. Gracias, Presidente. Diputada Cariola. Presidenta, cuando partimos la discusión de este proyecto en conjunto con el del proyecto del diputado Melero, que tenían espíritus similares, ¿no? Hicimos también un acto de confianza respecto de decir, bueno, vamos a tratar estos dos proyectos de ley y vamos a hacer una votación en general precisamente en la búsqueda de encontrar feedback para poder hacerlos avanzar, ya que son proyectos que tienen respaldo político transversal, que evidentemente buscan objetivos, si bien no iguales, similares, y que incluso es más, la indicación que sustitutiva que nos presenta el diputado Boric a esta comisión fue precisamente discutida aquí en la comisión. O sea, donde le hicimos la observación de que en vez de reemplazar la totalidad del artículo, solamente se hicieran las observaciones a aquellos puntos que buscaran modificar para poder resguardar el objetivo de este proyecto, que es finalmente entregarle a los trabajadores y trabajadoras la posibilidad que padecen estas patologías, que son crónicas, la posibilidad de tener estos permisos asegurados. Hoy día, lamentablemente, no depende finalmente de la voluntad del empleador el que se le entreguen o no los permisos para poder acceder. Una de las principales, hasta hace algún tiempo, causas de muerte en Chile eran las enfermedades relacionadas con el cáncer. Pero hay muchos científicos que hablan de que la principal epidemia que se nos viene en nuestro país son las enfermedades relacionadas con los problemas cardiovasculares. Y precisamente la diabetes mellitus, que es la hipertensión arterial, que son precisamente patologías cardiovasculares crónicas, cuando no son controladas, cuando no son tratadas y que son menospreciadas muchas veces por la comunidad, porque dicen, bueno, son patologías que probablemente no tienen una condición sintomática tan compleja como la que puede tener el cáncer o como la que pueden tener otras patologías que son más visibles. Finalmente, al no ser tratadas, pueden tener consecuencias tremendamente complejas, no solamente para las personas, sino que incluso desde el punto de vista del costo de la salud pública. Entonces, este tipo de proyectos que parecieran ser tan sencillos, tan simples, también son proyectos de ley que contribuyen tremendamente al ahorro de los recursos de futuro desde el punto de vista de los recursos que el Estado invierte en salud pública, sobre todo por la masividad que tiene hoy día epidemiológicamente, y en eso el diputado Boric tiene razón cuando dice, acá lo que estamos haciendo es establecer patologías crónicas que están evaluadas en relación a la concentración de la epidemiología que existe en torno a quienes tienen y quienes padecen estas patologías entre las edades que aquí están contempladas. Entonces, no es que aquí haya una valoración antojadiza de lo que aquí se está planteando. Entonces, Presidenta, yo la verdad es que creo que acá hay un proyecto de ley que al menos a mí me parece tremendamente sensato. Creo que lo que busca es proteger
no solamente la salud de los trabajadores y trabajadoras y ponerlo por delante, sino que además incluso en términos de proyección contribuye al resguardo de la salud pública en nuestro país y de los recursos de todos los chilenos y chilenas desde el punto de vista de la protección de la salud pública desde su sistema. Entonces, yo la verdad de las cosas es que creo que no le veo más que beneficios para el sistema de salud público, para los trabajadores y trabajadoras y para también el control de patologías que hoy día están sumamente poco controladas y que están permanentemente siendo parte de campañas para que la ciudadanía las controle precisamente para que no pasen a ser más graves, porque pueden ser controladas si es que se tratan de la manera correcta. Y la manera correcta es teniendo controles cuando corresponden y no dejando pasar esos controles. Si no tienen permiso los trabajadores para ir a esos controles, no los van a poder tener de la manera, tratadas de la manera en que corresponde. Entonces, Presidenta, yo haría un llamado a tratar de a que esta comisión cumpla la palabra que empeñada antes del receso legislativo, que aprobemos este proyecto de ley que en particular y que nos hagamos cargo además de que las modificaciones de la indicación sustitutiva contemplan absolutamente lo que discutimos antes de irnos. Diputado Santana. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, primero, yo creo que se ha abierto un debate interesante. Bueno, ya venció el plazo de fácil despacho, así que tenemos que continuar con el otro proyecto, ¿cierto? O sea, no, pero quiero proponer algo, que podamos tener la opinión del Ejecutivo, porque efectivamente cuando se enumeran, se detallan patologías, hay un riesgo inminente que también queden patologías que debieran ser consideradas, por lo tanto la generalidad a veces es un buen consejero. Lo segundo es poder conocer de parte del Ejecutivo la experiencia comparada en materia, por ejemplo, de banco de días, poder ver, ¿cierto?, la frecuencia que tienen todas estas prestaciones de controles, en fin, y poder tener un grado de asertividad que nos permita legislar de buena forma y obviamente darle la viabilidad que tiene que tener cada uno de los de las posibilidades del trabajador con este tipo de situaciones que tiene que vivir en materia de control médico. Entonces, bueno, sugerir que continuemos el debate y que podamos invitar al Ejecutivo para poder tener la opinión sobre este proyecto. Mire, yo lo que quería proponerles, además entendiendo que ya se terminó el tiempo de la orden del día, y como estamos de vuelta en el fondo, había que repasar algunas cosas, ver la indicación sustitutiva, por lo tanto poder tomar el acuerdo de que la próxima sesión terminamos de votar, y así cada parlamentario llegará con la información que necesita buscar, porque en el fondo lo que acá se ha señalado es que se necesita ver alguna visión de otros países, cómo se regula esto. Perfectamente le podemos pedir a la Biblioteca del Congreso, si es que puede disponer algo, entonces podríamos tener algo a la mano para esa sesión. Y bueno, si el Ejecutivo también quiere enviar algo, a lo mejor también sería bueno, y así podemos avanzar, cosa de que llegamos a la comisión ya con algo más o menos nosotros también estudiado, y cosa que adelantamos un poco, porque llegar acá recién a conocer cuál es la visión es como que vamos a ir retrasando, y la idea de las tablas de fácil despacho y estos temas que son súper puntuales, el poder ir avanzando. Simplemente eso, si les parece podemos tomar el acuerdo y así podemos tener ambas cosas. ¿Sí? Yo creo que aquí hay una visión súper transversal de avanzar en esta iniciativa. O sea, yo creo que no hay diferencias, pero sí creo que es importante darle el espacio que el Ejecutivo nos pueda proponer. A mí, en lo personal, me interesa mucho eso. Obviamente, yo creo que ellos pueden tener acceso a información distinta a la nuestra, tienen una experiencia real, medible, cuantificable, tienen la información disponible para poder procesarla de manera actualizada, ver la frecuencia de los últimos 12 meses, en fin, algo que nos permita ver con mayor claridad el tema de la numeración o del detalle o de los guarismos que estamos hoy día debatiendo. Okay. Francisco del Río. Yo estoy totalmente dispuesto a aportar estos antecedentes que la Comisión pueda requerir, incluso si hay alguna propuesta, pero no quisiera dejar pasar algo que Dios quiera que haya sido yo el que lo malinterpreté. Por su intermedio, al diputado Boric, aquí no hay ningún afán de entorpecimiento de la moción, sinceramente. Esta moción, como muchas otras, como los de todos los miembros de esta comisión, son en beneficio de los trabajadores, y eso lo tenemos todos claro.
Ya no hay entorpecimiento, así que aquí nadie va a decir que por un mediodía de permiso para hacerse un examen se va a venir la economía guarda abajo. O sea, no se trata de eso, se trata de arribar a la mejor legislación posible, nada más. No hay un fan de entorpecer ni de trabar nada. Perfecto, si les parece, tomamos el acuerdo, diputado Melero. Es que para mí, al menos, es bien importante el tema de la legislación comparada. Entonces, que pudiéramos dirigirla, ¿no? porque legislación... Perfecto. ¿De quién? La de la biblioteca. Bueno, no sé, yo solamente la podemos traer a la mano, enviársela a los parlamentarios. Yo quería sugerir, Presidenta, que en lo posible, primero que esté, ojalá, el día lunes en la tarde, y que el secretario hable personal. Ya. Y segundo, segundo que si está listo, acotada quizás a realidades socioeconómicas parecidas a las de Chile, Presidenta, ¿ah? de países latinoamericanos o de economías o países europeos con economías semejantes, o el caso de Nueva Zelanda, o el caso de Portugal. No me interesa lo que hace Alemania o Inglaterra, más bien acotada en esa dirección, para que el señor secretario pueda hacer la gestión bien. Entonces, en los plazos y en el contexto. Si le parece a la comisión, acordamos que en la próxima sesión se vota. Perfecto, acordado. Ya, entonces pasamos a recibir al subsecretario. Bueno, lo teníamos invitado para que se pueda... Muy bien, muy agradecido. Bueno, subsecretario, lo habíamos invitado para conocer, o para que se refiera más bien a las cifras de desempleo que fueron dadas a conocer primero por el gobierno. Y bueno, lo que sucedió también con la posterior renuncia del director del trabajo, que no se pueda referir a ello, que nos pueda contar qué es lo que sucedió en el fondo, que creo que igual es importante para que nosotros manejemos igual certeza en la información. O sea, uno confía en que la información que viene de estas instituciones es la información correcta. Y luego vimos una rectificación y ahí entiendo que se tomaron las medidas y por eso también la renuncia es comprensible en ello por parte del director del trabajo, pero sin embargo también es bueno que sepa esta comisión para que así en el fondo se tomen las medidas adecuadas y no solamente con la renuncia del director, sino que de aquí en adelante contemos hoy día con la información verídica, sobre todo cuando estamos hablando de un tema tan importante como la cifra de desempleo y la situación que está viviendo hoy día el país también, mirando hacia atrás y también para lo que viene. Entonces, subsecretario, le doy la palabra y luego podemos los parlamentarios iniciar las preguntas. Presidenta, muchas gracias, Presidenta. Agradecer también, como decía la diputada Sepúlveda antes del inicio, la disposición que tuvo esta comisión en el proyecto que tramitamos acá en la comisión, que fue el proyecto Sense. Hoy día en la sala se aprobó prácticamente completo y para nosotros también es un antecedente muy importante, Presidenta, así que esperamos obviamente ahora en el Senado continuar con la tramitación de ese proyecto que tuvo su origen acá. Respecto, Presidenta, de la citación que se me ha cursado, agradecer la posibilidad de poder venir a conversar sobre el tema a la comisión. Sabemos que la confusión... De orden. Oiga, simplemente saber si vamos a votar hoy día el proyecto de la Dirección del Trabajo. Esa es la pregunta al término de la presentación del subsecretario. Esa es la pregunta. Sí. Fácil, sencilla y queremos tener la respuesta. Mire, si le parece, escuchemos al subsecretario que también nos pueda contar sobre el acuerdo que llegó con los funcionarios de la Dirección del Trabajo, en fin. Entonces, dejemos hablar al subsecretario pero, a ver, espérese. No sé, está muy apurado el diputado Santana. Perfectamente podemos escuchar al subsecretario que nos cuenta sobre las indicaciones también. Tomó un acuerdo, ¿cierto? Tomó el acuerdo, le dimos el acuerdo. Hay voluntad. O sea, de esta pregunta yo lo único que le pido a usted que nos diga, o sea, que tomemos el acuerdo de votar o no votar el proyecto al término de la presentación del subsecretario. Yo creo que lo que corresponde en términos de los acuerdos suscritos en el pasado es que votemos el proyecto el día de hoy. Voy a darle la palabra al subsecretario para que continúe con su presentación. Subsecretario. Vamos a escuchar al subsecretario y luego continuamos con la tabla. Subsecretario. Bueno. Ya. Voy a intentar no ser muy extenso precisamente para
que podamos, obviamente, seguir avanzando en los demás temas. Hoy día a la tarde presentamos, Presidenta, las indicaciones, además, el proyecto de ley de la modernización de la Dirección de Trabajo, tal como habíamos comprometido. Bueno, Presidenta, efectivamente se generaron ciertas confusiones, precisamente a propósito del otorgamiento de los datos de despido del mes de enero. Quiero dar un poquito de contexto. Nosotros a partir del 18 de octubre, evidentemente, con la situación del estallido social que se realizó, como Ministerio del Trabajo nos preocupaba mucho hacer un seguimiento de la situación laboral de los trabajadores de nuestro país y en específico algo que se nos consultaba mucho, no solo desde el mundo social, político, sino que de la sociedad civil, que eran los despidos que se estaban produciendo en los distintos sectores básicamente de la economía a propósito del 18 de octubre. Sobre esa base que nosotros como Ministerio le solicitamos en su momento a la Dirección del Trabajo, que es el organismo, el servicio que tiene obviamente la información que recibe de parte de los empleadores respecto de las cantidades de los despidos que se van notificando, que se nos fuera informando periódicamente. En una primera etapa, Presidenta, esta información se nos hacía llegar semanalmente, lo cual es de público conocimiento porque nosotros durante los meses de octubre, noviembre y diciembre periódicamente informábamos de la cantidad de desvinculaciones que se iban realizando y posteriormente comenzamos a hacer esta entrega de información de manera mensual. Así ocurrió, Presidenta, sin ningún inconveniente desde el mes de octubre a la fecha. Sin embargo, a finales del mes de enero, un par de días previo a que se dieran los datos de la cantidad de despidos del mes de febrero, se nos informa por parte de la autoridad administrativa en ese momento, el director del trabajo de ese entonces, don Mauricio Peñalosa, que producto de querer tener mayor certeza en la entrega de la información, no se iba a entregar una serie adicional a la serie que ya se venía entregando. Hasta esa fecha lo que se informaba era el número de despidos que se registraban en la Dirección del Trabajo, la fecha que se tomaba en consideración en la fecha de registro por parte del empleador. Se iba a incorporar una serie distinta que decía relación con el término, la fecha de término efectivo de los servicios, que no necesariamente coincidía. No necesariamente coincide la fecha de registro del empleador con la fecha de término efectivo. Cuando se nos informa, como ministerio, por parte de la autoridad administrativa, de este cambio, lo primero que nosotros consultamos es si este cambio producía o no producía un impacto en las cifras que veníamos entregando previamente, porque obviamente entendíamos que uno no puede comparar peras con manzanas. Y lo que se nos señaló en esa oportunidad es que este cambio no producía impacto, que la diferencia era marginal, cito textual, y que la variación no era mayor a un 2 o un 3%. En consecuencia, con esa información de parte del organismo que la provee, nosotros y personalmente, el día 4 de febrero, día martes, a las 13:27 horas, nosotros publicamos, como lo veníamos haciendo desde octubre a la fecha, la cantidad de despidos por necesidades de la empresa que se nos había informado. Entendiendo siempre que el cambio metodológico que por lo demás era conocido ese día martes, Presidenta, y en esto es importante hacerlo presente, nosotros la información que entregamos pública ese día y la que se entregó incluso a los medios de comunicación, señalaba de manera clara y categórica en su primera página que había habido un cambio metodológico. Sin embargo, nosotros obviamente habíamos sido informados que ese cambio metodológico no producía un impacto relevante en las cifras, sino que más bien era marginal y no superior al 2 o 3%. Ese mismo día, martes 4 de febrero por la tarde, Presidenta, solicitamos a la autoridad administrativa como ministerio que se nos señalara, no obstante que el cambio era marginal, que se nos señalara específicamente cuál era el número de despidos si uno hubiera considerado la metodología antigua, por decirlo de alguna manera. Bajo la metodología nueva, el número de despidos eran 37.790 despidos por necesidad de la empresa. Y por lo tanto queríamos tener ese número exacto, entendiendo que era marginal y por lo tanto que no influía en la información que habíamos dado a la ciudadanía. No fue sino hasta el día siguiente, el día miércoles 5 de febrero, en horas de la tarde, a las 17:12 horas, en que se nos informa del número de despidos si uno consideraba la metodología original. En ese momento nos percatamos que la diferencia no era marginal, como se nos había planteado, sino que era una diferencia mayor. Evidentemente, en ese momento contactamos al director de ese entonces,
personalmente lo hice. Este es un tema que yo, ustedes lo saben, Presidenta, he estado señalando y desde el 18 de octubre a la fecha he venido haciendo seguimiento a los temas de las desvinculaciones, precisamente porque es un tema que nos preocupa. Y se le consulta al director a qué se debe esta diferencia, que no era marginal, como se nos había señalado 24 horas antes, sino que era mayor. Y ahí la explicación que se nos plantea por parte de la autoridad es que se había tomado para medir la diferencia entre una metodología y otra el año completo. Y si uno tomaba el año completo, había una diferencia que era del 2 o 3%, pero que en este caso no se había tomado el ejercicio mes a mes. Y si uno tomaba el ejercicio mes a mes, se producía, como ocurrió en el caso de enero, un desfase mucho mayor. Toda vez que el número de despidos del mes de enero no eran 37.000 y fracción, sino que era 132.000 despidos aproximadamente. En ese momento nosotros le pedimos a la autoridad, al director, que hiciera un doble chequeo de la información, porque nos parecía que si hay algo que veníamos haciendo a la fecha, que hemos procurado hacer, y nosotros desde el Ministerio hemos siempre procurado en eso, es otorgar transparencia y claridad en la información que se provee. Y por lo tanto necesitábamos tener la confirmación para salir a aclararlo. Eso es importante, Presidenta. La información aquí se aclaró oportunamente, y se aclaró oportunamente de parte de la propia autoridad que la dio a conocer. Es importante eso aclararlo, porque no es que esto haya salido y que alguien haya señalado que aquí la información era errónea y la autoridad haya tenido que salir a señalar, ratificar o rectificar. Fue la propia autoridad ministerial, en este caso mi persona, quienes nos percatamos que había habido una confusión por parte de la entrega de la información y sin que nadie, ni siquiera había salido como pública esta información, ni que nadie se diera cuenta de que efectivamente podría haber habido un error en la cifra. Tan pronto se nos informó y se nos confirmó por parte del director que producto del cambio efectivamente se producía en el desglose mes a mes una diferencia mayor que el marginal de 2% en el año, es que salimos al día siguiente, el día jueves por la mañana, personalmente, a aclarar que efectivamente la cifra concreta no era la que se había señalado si uno mantenía la metodología antigua. Muchas gracias. Ese es la cronología, Presidenta, de los hechos. Esto se notificó, se dio a conocer a la ciudadanía el día martes alrededor de la hora de almuerzo, y el día jueves por la mañana ya se había, menos 48 horas después, oportunamente rectificado y aclarado lo que tenía que aclararse. Tomamos varias medidas, Presidenta, a ese respecto. La primera medida, que fue conversada el mismo día jueves con el director de ese entonces, don Mauricio Peñalosa, fue que de aquí en adelante la Dirección del Trabajo iba a hacer públicas las series de los despidos, de manera que estén a disposición de toda la ciudadanía, cosa que se empezó a hacer ese mismo día. Si ustedes ingresan hoy día a la página web de la Dirección del Trabajo, van a encontrar las series con ambas metodologías, porque entendemos que la metodología que proponía la autoridad administrativa ese entonces puede ser más certera y por lo tanto no queremos desecharla, pero para efecto estadístico y efecto de comparación entendemos que la metodología que se venía realizando tenía que mantenerse. Y por tanto es pública esa información y va a seguir siendo pública, y nosotros, y me acompaña, Presidenta, perdóneme pero no la presenté, ustedes la conocen en todo caso, la directora subrogante del trabajo, Camila Jordán. Lo que se ha conversado es que esta información siga siendo pública. Por tanto, los días 15 de cada mes se estará subiendo por parte de la Dirección del Trabajo la información y la serie respecto de los despidos que se vengan realizando, precisamente para que sea de conocimiento de la ciudadanía. Y por lo tanto, Presidenta, nos hemos preocupado que ese episodio, que evidentemente es un episodio que lamentamos, evidentemente es un episodio que no nos hubiera gustado que ocurriera, no vuelva a repetirse. Pero como le digo, se tomaron todas las medidas, se salió oportunamente rectificando y aclarando la información, porque entendemos que esta información, cuando hablamos de despidos de personas, y ustedes me han escuchado repetitivamente decir que detrás de estas cifras hay familias, hay personas que la están pasando mal, uno tiene que ser muy cuidadoso. Y por lo tanto, estamos haciendo todos los ejercicios internos, tanto dentro del Ministerio como evidentemente dentro de la Dirección del Trabajo, para que la información que se dé a conocer a la ciudadanía sea información respecto a la cual no exista ningún atisbo de duda o de incerteza. No sé si hay preguntas, si tienen los parlamentarios. Yo al menos tenía una consulta, pero que tenía que ver más bien con
la forma de medir, ¿cierto? Porque usted hacía referencia, subsecretario, de que en el fondo la forma de medirlo tenía que ver, y la diferencia que se había generado es con el despido, no solamente con el aviso que realiza el empleador, sino que más bien cuando ya se vea efectivo, ¿cierto? Pero también tenemos como una cifra que a lo mejor no cabe dentro de eso y que tiene que ver con otras formas de empleabilidad, se podría decir, que no es formal, sino que más bien informal. Entonces, si es parte eso del sistema de medición que tiene la Dirección del Trabajo, o cómo nos hacemos cargo en el fondo de aquellas personas que a lo mejor, ya sea por cuenta propia o tienen otras formas de trabajo, y que también uno podría decir que por esa inestabilidad también tiene una suerte como de estar en el mundo del desempleo, de la cesantía, más que del mundo del empleo, ¿cierto? Porque el no tener en el fondo un empleo que tenga ciertas características de formalidad, de estabilidad, no quiere decir que la persona sí tenga un trabajo en ese momento, ¿cierto? Sino que lo típico que se llaman los pololos que puedan hacer algunos trabajadores, y que finalmente eso no da cuenta de que una persona realmente tenga un trabajo. Entonces, me gustaría saber si eso está en consideración o cómo lo miden. Presidenta, sí, muchas gracias por su pregunta. A ver, efectivamente la diferencia que se generó en la información, como lo señalé anteriormente, es desde qué momento contabilizamos el despido. Tradicionalmente se contabilizaba desde la fecha de registro de la carta del empleador a la Dirección del Trabajo. El cambio lo que supone es desde la fecha de término efectivo de la relación laboral, pues yo puedo notificar una carta hoy día señalando que el término efectivo es en 30 días más. Ese es el cambio que realizó la Dirección del Trabajo, que produjo obviamente esta confusión, y que, como les señalé anteriormente, de aquí en adelante se van a seguir publicando ambas series. La nueva serie, porque entendemos, y en eso concordamos con la autoridad administrativa, que es más certera, pero la antigua serie porque nos permite también llevar estadística y obviamente comparar peras con peras y no peras con manzanas. Respecto de lo que usted consulta, Presidenta, de la informalidad, eso no es un dato que lleve la Dirección del Trabajo. Los temas de informalidad, obviamente hay distintas encuestas y mediciones. Nosotros, por ejemplo, para los análisis que hemos realizado, está la información que nos entrega el INE, ¿cierto? El último dato del INE, que se dio a conocer hace una semana, 10 días atrás, nos muestra que efectivamente a partir del 18 de octubre ha aumentado fuertemente la informalidad, ¿ya? Y algo evidentemente que nos preocupa. Los empleos por cuenta propia han tenido un incremento, pero es bastante menor en relación al aumento importante que sí ha tenido la informalidad. Y bueno, esta comisión lo sabe de más, la relevancia que tiene la informalidad. O sea, la informalidad nos preocupa y nos debiera preocupar porque efectivamente son tipos de empleo sin contrato y son tipos de empleo sin cotizaciones. Y cuando decimos empleo sin contrato y sin cotizaciones, la precarización misma. Si ese trabajador se enferma, no tiene acceso a una licencia médica. Si el trabajador tiene un accidente laboral, no tiene una mutualidad que le cubra o que le haga el tratamiento médico. Si ese trabajador pierde ese trabajo informal, no tiene un seguro de cesantía. Y por lo tanto, obviamente, es una situación que nos preocupa en términos de que no sigan ingresando más trabajadores de informalidad. Diputado Melero. Sí, muchas gracias, Presidenta. Bueno, primero que nada, agradecer mucho la explicación del subsecretario, agradecer la presencia de la subdirectora o directora subrogante de la Dirección del Trabajo. Yo creo que ha sido bastante tradicional y es bueno que lo mantengamos. La preocupación de esta comisión sobre el comportamiento del empleo. Y obviamente son varias las instituciones que aportan información relevante y creíble y fidedigna para el seguimiento. Está sin duda el INE, está sin duda el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que no sé si sigue o no actuando, porque tenía un financiamiento del Banco Central, en un momento dado estaba en duda. Está también sin duda el comportamiento del subsidio de cesantía, el seguro de cesantía, que nos va permitiendo ocultar, y obviamente la Dirección del Trabajo que lleva la evolución de los términos de contrato. Así que lo primero, eso. Segundo, agradecer la explicación. Yo al menos me siento plenamente satisfecho de la forma como el gobierno reaccionó y de las medidas que ha adoptado frente a un hecho que fue bochornoso, y que más ni menos le costó el puesto al director del trabajo, para que hablemos castellano, ¿no? Pero a mí me gustan los gobiernos que asumen sus responsabilidades y no las eluden, los gobiernos que toman medidas para que no vuelvan a ocurrir,
y que dan la cara ante la opinión pública, y yo creo que en ese sentido yo al menos me siento plenamente satisfecho de las explicaciones y de las medidas que se han adoptado para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Ahora, creo, Presidenta, y quiero poner el énfasis en dos aspectos para el seguimiento de esto, porque yo creo que es bueno que acordemos en la comisión que no lo veamos esto esporádicamente solo producto de este hecho, sino que ojalá podamos ir siguiendo el comportamiento, porque sin duda que los elementos o los eventos internacionales, el coronavirus, la guerra comercial y otros elementos, están afectando fuertemente al mundo, y ya sabemos que economías tan pequeñas como las nuestras son muy sensibles a los hechos que ocurren en las grandes economías. Y ya cuando uno ve que países europeos están cerrando sus fronteras y están tomando medidas muy importantes, gran parte del tema del alza precio del dólar tiene que ver con el coronavirus, con el tema del petróleo, y sin duda también con las incertidumbres que se generan en un proceso que está viviendo Chile, y para qué decir el contexto de violencia que está afectando al país. Entonces, esto, mi temor y mi preocupación es que tenga efectos más severos en el tema del empleo. Y por otro lado, hay dos cuerpos legales que yo creo que ayudan. Uno que ya lo aprobamos, que es todo lo que es el capítulo ProPyme en la reforma tributaria, y todo lo que tiene que ver con un conjunto de medidas y de destino de recursos que han ido a fortalecer a la pequeña y mediana empresa, justamente que tienen su justificación en el tema de evitar que el desempleo aumente. Y el otro, el que yo va a votar, creo que lo voto hoy día y lo veremos ya en definitiva esta semana, ojalá, que es el proyecto de ley de ingreso mínimo, que también es antidespido, porque al final va a evitar que personas que hoy día están con el salario mínimo, o que una pyme se viera tentada a terminar un contrato, gracias al subsidio del Estado pueda impedirlo. Así que solamente eso, y invitar a la Comisión que sigamos monitoreando el comportamiento de estos elementos y requiriendo las medidas en el caso cuando las veamos necesarias. Gracias. No sé si algún otro parlamentario tiene preguntas. A mí me gustaría hacer una pregunta igual concreta, subsecretario, y que tiene relación con la renuncia del director del trabajo. O sea, me gustaría saber si finalmente estos son los motivos de su renuncia, porque finalmente, o sea, como que no me queda claro en qué tuvo incidencia o responsabilidad, como entiendo, porque la renuncia sería el motivo o más bien la consecuencia de sus actos. Entonces me gustaría saberlo, subsecretario, porque yo creo que está bien que hayan respondido inmediatamente y todo lo que nos menciona, el relato lo comprendo perfecto, pero sí no se dicen las razones, como que se desvincula en el fondo porque finalmente termina renunciando el director del trabajo. Subsecretario. Presidenta, por su intermedio, cuando se detectó efectivamente la confusión que se había originado, el director, y en esto creo que es bueno reconocerlo, de inmediato, como autoridad del servicio del cual emanaba la información que dio origen a la confusión, puso su cargo a disposición, cargo a disposición que el día viernes, como todos saben, fue aceptada su renuncia el viernes de esa semana por el presidente de la República. Y por lo tanto, la renuncia del director obviamente se da en razón de ser la autoridad máxima del servicio, y obviamente él estimó que la confusión que se había originado hacía plausible, obviamente, poner su cargo a disposición. Bueno, no sé si hay más preguntas, si no podemos pasar al otro tema. Yo lo único que sobre el primer punto, cuando le hacía la pregunta respecto a, claro, las metodologías, a lo mejor que el INE es el instituto en quien se hace cargo a lo mejor de ver la informalidad, pero aún así, acá estamos hablando de las cifras de desempleo, entonces, de despido. Ya, ok. Le doy la palabra a subsecretario. Presidenta, muy cortito, y es importante aclararlo.
Lo que la Dirección del Trabajo da a conocer no es la cifra de desempleo. Ya. La tasa de desempleo la da a conocer el INE o el INE en realidad. Y en la Universidad de Chile, cierto, tiene el estudio del desempleo del Gran Santiago que citaba el diputado Melero. Lo que la Dirección del Trabajo da a conocer son los números de despidos, que no es lo mismo que la tasa de desempleo. Obviamente el número de despidos influye en la tasa de desempleo, pero son cosas distintas. Y por eso que no mide informalidad, porque no podría medirlo. Perfecto. Ya, entonces pasamos al tema del proyecto. Si les parece, o sea, lo que habíamos quedado pendiente. Nosotros habíamos quedado en que queríamos conocer en el fondo el acuerdo al que se había llegado entre los funcionarios y el ministerio, poder revisarlo y así poder votar en conciencia en el fondo. Ese era el acuerdo que habíamos llegado con el subsecretario y la idea es que nos puedan contar en el fondo parte de ese acuerdo. No sé si los funcionarios quieren pasar adelante para hacer algún comentario al respecto y así nosotros también podemos tener en conocimiento su visión. Sí, si quieren pasar adelante, con acuerdo de la comisión, los dos presidentes. Ya, perfecto. Y para ver las indicaciones que entiendo las presentó el subsecretario en la tarde, así que le puedo dar la palabra. Diputado Santana. Que las indicaciones están presentadas, estamos en orden, van a hablar los dos presidentes. ¿Qué tiempo le vamos a dar a cada presidente? Bueno, a ver si yo entiendo que va a ser breve, porque la idea es que, a ver, como para poder distribuir bien y la idea de que puedan acá comentarnos sus impresiones, es que podamos revisar cuando los temas a los que se llegó a acuerdo. Entiendo, no sé si en todo se llegó a acuerdo o hay materias que se decidió dejar fuera, por ejemplo, que nos puedan explicar en el fondo eso, porque efectivamente ingresaron las indicaciones. Lo que sí, las indicaciones ingresan el día de hoy, entonces no la hemos visto como en su versión. El subsecretario nos había mandado anteriormente como un borrador de acuerdo, que era lo que nosotros tuvimos las sesiones pasadas, pero la indicación ya final es la primera vez que la podemos ver en el fondo. Por eso mismo le vamos a dar la palabra al subsecretario, que nos pueda explicar, pero ese fue el acuerdo. El acuerdo fue que nosotros íbamos a votar, pero en conciencia en el fondo, saber que estábamos votando. Subsecretario. Presidenta, muchas gracias. Sí, efectivamente, en esta comisión, la última sesión que tuvimos por allá, a finales del mes de enero, se quería obviamente tener conocimiento del acuerdo con los funcionarios. Las indicaciones que hemos presentado hoy día en la tarde, Presidenta, reflejan fielmente no solo el acuerdo con los funcionarios, sino que el documento que entregamos en su momento en el mes de enero a esta comisión. ¿Ya? Y por lo tanto, nosotros entendemos, obviamente, que los puntos son conocidos por parte de los parlamentarios en términos que es el mismo documento que nosotros entregamos en el mes de enero y lo pueden chequear, transformado obviamente en indicación como corresponde. Yo agradezco también la disposición y que hayan podido venir los dos presidentes de las dos asociaciones, porque para nosotros siempre ha sido clave el diálogo con las asociaciones de un proyecto que hay que reconocerlo, que ha costado trabajarlo y no ha costado por falta de voluntad, ha costado porque los proyectos son complejos siempre. Pero como destacaba en su momento el diputado Jiménez, en la medida en que se trabajen en conjunto con los trabajadores, en la medida en que se trabajen en conjunto con los funcionarios, enriquece obviamente la discusión y por lo tanto nosotros estamos desde el Ejecutivo muy contentos de poder obviamente presentar estas indicaciones que van en línea de lo que los funcionarios han solicitado, van en línea de lo que nosotros también creemos que es correcto, porque podría ser muy fácil dar la razón a los funcionarios con indicaciones que uno como Ejecutivo no esté convencido. Nosotros estamos convencidos que estas indicaciones apuntan en el sentido correcto, tanto en lo que dice relación con la carrera funcionaria y ley de planta, que obviamente es un tema importante, en el cual se aclaran las dudas que en su momento los funcionarios plantearon respecto al proyecto, como en otros aspectos respecto, por ejemplo, de las competencias y facultades del servicio, donde también se hacen ciertos cambios, por ejemplo, en tema de la mediación, también se hacen un par de cambios que los trabajadores, los funcionarios solicitaron, pero básicamente, Presidenta, las indicaciones que ustedes tienen son exactamente el mismo acuerdo al cual arribamos en el mes de enero con la ANFUNCH y con la APU, pero traducido obviamente en el documento formal de indicaciones. Nosotros entendíamos, Presidenta, que para votarlo en general habíamos acordado incluso que ustedes requerían el consentimiento o que los funcionarios dijeran que habían estado ok. Nosotros quisimos ir más allá y presentar las indicaciones incluso antes de votarlo en general, porque entendemos que el ánimo obviamente de avanzar en la línea
correcta, y obviamente no queremos que este proyecto se dilate. Es un proyecto que ya presentado hace muchísimo tiempo. No voy a decir cuánto tiempo ya los funcionarios además esperando este proyecto, y por lo tanto nosotros hoy día renovamos la suma urgencia, y un proyecto que obviamente queremos darle prioridad legislativa. Bueno, le doy la palabra a los trabajadores y a los funcionarios. Muy bien, gracias, presidente. Sí puede tomar y poder presentarse, entiendo, para Sí. poder dejar... Raúl Campuzano, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo de Chile. Me acompañan los integrantes del directorio también que están detrás mío. ¿Yo primero? ¿Otro? Continúe, Ya, sí. De acuerdo. Tal como señala usted al comienzo en la presentación, y también el señor subsecretario, nosotros queremos agradecer a la Comisión por también esa expresión de confianza en términos de que los elementos que pudieran servir de acercamiento a lo que hemos hecho en el gobierno estos meses son elementos también básicos como para poder generar una discusión en forma más, de alguna manera, abierta, amplia, y sin tanto a lo mejor el prejuicio respecto a un proyecto que de alguna manera era evaluado en una forma más conflictiva. Varios diputados hicieron esa valoración de la participación en términos de ese tema. Entonces, eso nosotros lo queremos valorar. Nosotros entendemos que aquí no hay una lógica de legislación, hay una lógica de empezar la legislación y empezar el trabajo correspondiente. Así que no es que estemos de acuerdo con un proyecto en este punto, sino que decimos que es un buen proyecto y que merece justamente el trabajo de todo lo que está la Comisión aquí en juego, porque es un buen proyecto. No solamente por nosotros, otro elemento bastante claramente aclarado por nosotros, sino que por el conjunto de los trabajadores y el conjunto del mundo del trabajo en Chile. ¿Ya? Es decir, varios de los elementos que están en el proyecto son realmente interesantes. No puedo dejar de evitar un pequeño aviso en orden a las preguntas que hizo usted, Presidenta, en orden a que justamente nosotros como asociación hicimos una sustancial comunicado pronunciándonos respecto a la salida del director del trabajo, y colocamos algunos otros elementos respecto al tema de cultura o de experiencia en el ámbito público, que de alguna manera también pasan la cuenta más o menos en relación a lo que significa la gestión de un servicio relevante y complejo como es la dirección del trabajo. Pero también sacamos a mención dos elementos que están en el proyecto y que tienen que ver, uno, con el tema del nombramiento. Precisamente este fue un directivo que, si bien la legislación del año 2017, la ley de transparencia, nos sacó de una larga demanda nuestra de la lógica de exclusiva confianza, y nos metió en el sistema de alta dirección pública, que es lo que venimos demandando hace bastantes años, y ya salimos de ese carácter estratégico que de alguna manera es como un agrado o como una relevancia, pero que tiene un presente griego en el orden a ser de exclusiva confianza y por lo tanto de estar con los vaivenes de cada gobierno y cada lógica política en ese punto. Entonces era una vieja demanda nuestra que eso no fuese así, y el director del trabajo era uno, ustedes lo saben muy bien, de las 12 excepciones que tenía el presidente de la República para, si bien estaba metido dentro del sistema, poder excepcionarlo dentro del sistema. Entonces lo que dice el subsecretario tiene que ver precisamente con una dimensión de confianza política que fue justamente terminada también en esa lógica. En nuestro concepto, el proyecto tiene un sistema mucho mejor de nombramiento del director del trabajo, que se aparta de esta lógica o de estos elementos que están susceptibles de ocurrir ya en este punto. Y el segundo tema, que está muy vinculado a lo que es la preocupación de esta comisión, que es precisamente que el proyecto habilita a la dirección del trabajo para efectivamente acercarse a un mucho mayor nivel de conocimiento del mundo del trabajo, como lo tienen la mayoría de las administraciones laborales serias en el mundo, y que tiene que ver con llevar el registro de inicio y término de todas las relaciones laborales. Es decir, no solamente fragmentariamente algunos contratos al comienzo, ni tampoco algunas terminaciones al final, y más encima coexistiendo distintos ministros de fe, que después la dirección del trabajo tiene que juntar, y por lo tanto el conocimiento es siempre fragmentario y siempre se producen problemas como los que aquí se han planteado, sino que es el conjunto de todas las relaciones laborativas y por lo tanto todos los trabajadores dependientes, y por lo tanto esa información mucho más sustancial sí reporta la lógica de la informalidad en este esquema, ¿ya? Y sí reporta la lógica en relación a lo que significan las variaciones sustanciales en materia remuneracional, en materia de protección de derechos, etcétera. Ese tema está en el proyecto, ¿ya? Y está en dos ocasiones específicas y que viene de justamente una gran cantidad de reflexiones a través de los años y que van a perfeccionar de manera sustancial los reportes estadísticos de la Dirección de Trabajo, justamente en materia de lo que le ocupa a esta comisión y a todo el país, que es la evaluación respecto al curso del mundo del trabajo. Así que están precisamente en los artículos 1, número 5 y artículo 1, número 31, si mal no recuerdo, ambos elementos de registro de inicio y término de las relaciones laborativas y registro efectivamente también laboral de documentación electrónica, o sea, que es otro nivel
de habilitación para la dirección del trabajo, parecido al que tiene impuestos internos hace varios años y que de alguna manera nos permitiría como servicio avanzar de manera sustancial en un mejor cumplimiento de nuestros objetivos y fines institucionales. Así que el proyecto tiene cosas como esta, positivas, buenas, ¿ya? No es bajo ninguna circunstancia descartable. Y tiene, por supuesto, nuestra ley de planta y tiene, por supuesto, varios elementos internos en términos de relacionamiento entre el Estado empleador y los funcionarios, tema que es absolutamente reiterado en relación a lo que significan los derechos fundamentales, como el caso de la tutela laboral o lo que significa varias crisis de empleo público en materia de lo que es el relacionamiento permanente con el Estado empleador de parte de los funcionarios. Entonces, todos esos elementos están claramente trabajados y contenidos en un proyecto que es muy interesante y que nosotros confiamos que cuando se discute en particular y con las indicaciones del caso va a significar un nivel de agrado y satisfacción importante para esta comisión haber contribuido a su discusión. Y por supuesto, en este esquema de participación queremos señalar y reiterar y validar lo que señala el subsecretario del Trabajo. Nosotros teníamos un documento suscrito. La verdad es que este documento lo venimos a conocer exactamente hoy día, pero damos plena fe a que comparando ambos documentos van a coincidir. Uno tiene el formato de indicaciones ordenado de acuerdo al proyecto, el otro tiene el formato ya de contenido de acuerdo a los puntos que nosotros pusimos de mayores niveles de complicación o problemas, eran los puntos del semáforo rojo que decía nuestra asociación en este tema, y todos los temas están saldados en este tema. Entonces, incluyendo algunos, tal como decía la presidenta de la comisión, ya en orden a decir que sea esta comisión la que se pronuncie. ¿Ya? O sea, el más complejo de todo respecto al tema de los servicios mínimos, por ejemplo, ¿ya? En el cual tenemos una posición que también está expresada, pero que evidentemente no puede significar una lógica de no discutir todas las 70 páginas de un buen proyecto de ley que está correctamente planteado y que nosotros suscribimos de manera clara, permanente y constante en términos de la idea general de legislar y después de sacar un buen proyecto para el país. Muchas gracias, presidenta. Perfecto, sí se puede presentar. Gracias. Muy bien. Mi nombre es Víctor Verdugo, soy el presidente de la Asociación de Profesionales de la Dirección del Trabajo. Como es de conocimiento de la comisión, nos tocó el turno de exponer nuestra visión respecto al proyecto el día 10 de diciembre pasado, donde expusimos cada uno de los distintos puntos y aspectos que nosotros considerábamos como dificultoso el proyecto original presentado por el gobierno. En ello expresamos aquellos puntos que nos parecían como difíciles, considerando la situación del servicio, las facultades de la dirección y lo que se refiere a nuestro proyecto de ley de planta, el cual, como ustedes saben, llevamos ya como 6 o 7 años en estas idas y venidas en el Congreso con la finalidad de que pueda definitivamente salir adelante. En ello expusimos esta situación por la cual en ese momento nuestra postura estaba frente a la idea de no legislar. Sin embargo, desde un comienzo y cuando tomamos conocimiento de lo que era el texto del proyecto presentado por el gobierno en el mes de agosto, nos encontramos que había una serie de normas y disposiciones a las cuales fue sorpresa y por lo tanto inmediatamente nosotros estuvimos bregando con la finalidad de que estas disposiciones fueran modificadas. Y es así que efectivamente nosotros nos acercamos ante el Ministerio con la finalidad de que estas disposiciones fueran eliminadas, suprimidas o dividido el proyecto. Luego de largo trabajo con el Ministerio y el día que nosotros nos tocó participar aquí en la comisión, el día 10 de diciembre, nos encontramos con que existió esta propuesta del gobierno que después se ha mantenido en las distintas las reuniones posteriores, de ofrecimiento de indicaciones particulares bajo el contexto de un articulado específico. Y en virtud de eso, en ese momento el diputado Patricio Melero nos pregunta si es que nosotros íbamos a mantener nuestra posición respecto de la idea de no legislar. Nosotros le planteamos que frente a este planteamiento del gobierno, nosotros teníamos que ser responsables y como organización democrática teníamos que consultar a nuestras bases para los efectos de ver cuál era la postura de ellas, cosa que hicimos. Llevamos adelante una consulta a lo largo del país con todos nuestros socios, los cuales a la cual les pusimos cuáles eran las indicaciones y en el entendido que éstas sean presentadas
nuestros socios apoyan la idea de legislar. Así que esperamos que en lo que respecta a la discusión particular que se dé, nosotros podamos hacer presente aquellos aspectos que todavía nos parecen de carencia respecto al proyecto que se pueden mejorar, y en ese sentido nosotros hemos tenido conversaciones con distintas bancadas y parlamentarios con la finalidad de que estos temas, estos tópicos sobre los cuales nosotros tenemos algún inconveniente sean rechazados con la finalidad de poder tener el mejor proyecto que es tan necesario para el país. No sé si hay palabras de los parlamentarios. ¿Sí? Diputado. Presidenta. Bastante mejor tratado en las indicaciones porque tiene todo un estatuto para la jefatura que el que nosotros también hemos exigido a través de los años. Es decir, que vuelven a su grado base justamente una vez servido el cargo de jefatura y para el cual fueron seleccionados en forma transitoria a través de concurso. O sea, este es un sistema de concursabilidad que es básicamente más detallado que incluso el que habíamos planteado en ese punto. Sí. Así que efectivamente es el documento. Perfecto. Sí, diputado Guiguren. Presidente, muchas gracias. Primero que todo, felicitar al gobierno como a los trabajadores, porque desde la primera vez que lo oímos, siempre vimos en ellos una actitud de acuerdo, una actitud de encuentro. Me recuerdo perfectamente que en esa oportunidad habían puntos en discordia, pero jamás fueron puntos que aislaban, sino que puntos que más bien llevaban a encontrarse, a juntarnos, a sentarse en la mesa para poder superarse. Yo realmente los felicito porque sinceramente en ese ánimo de llegar siempre a acuerdo y que las diferencias no separan, sino que invitan a seguir dialogando, invitan a seguir conversando para poder resolverlo, es el ánimo que nos debe llevar siempre nosotros en política y es lo que la gente y la ciudadanía quiere. Yo viendo a los presidentes de las dos agrupaciones, viendo el ánimo que existe de parte del gobierno, solamente quisiera, Presidenta, aprovechar este espíritu y este clima para poder hoy día a lo mejor votar en general este proyecto y poder avanzar y así poder votarlo en particular a lo mejor la próxima semana, en vista de que existe la mejor disposición por todas las partes. Y si es así, nosotros como parlamentarios lo único que nos cabe es colaborar y facilitar los acuerdos y las expectativas que tienen los trabajadores, el gobierno y la ciudadanía con respecto a este proyecto. Gracias, Presidenta. Diputada Sepúlveda. Bueno, yo también me alegro de que puedan llegar a un acuerdo, porque y me alegro que estén las dos asociaciones además acá, porque nosotros planteamos que era una, es cierto que era al parecer la más grande, pero la idea era que estuvieran las dos y que estuvieran de acuerdo, ¿no es cierto?, en lo que estaba planteando el gobierno. Se nos hace más fácil a nosotros, porque tiene que ver con una expertise y con una experiencia que ustedes tienen, y que además es importante que se traduzcan en estas indicaciones, ¿no es cierto?, como corresponden. Ahora, mi preocupación siempre ha sido que no solo tiene que ver, ¿no es cierto?, con proyectos de materia de la propia institución, sino que hay varios, y nosotros siempre le pedimos al Ejecutivo que pudiera dividir el proyecto, dividir el proyecto. Entonces, uno sabe que aquí hay como una zanahoria y garrote, ¿no? Que dice, bueno, está todo en un paquete para que nosotros podamos aprobar, dado que la zanahoria es que ustedes tienen todo perfecto pero tienen que entendernos a nosotros aquí que primero que nos alegra profundamente que hayan llegado a un acuerdo, y que nosotros sin duda, por lo menos lo que hemos conversado es que nosotros aprobaríamos gran parte de lo que ustedes están planteando. Si los propios trabajadores están de acuerdo, ¿qué más vamos a decir nosotros? Pero sin embargo existen otros articulados que nos complican, que mezclan las cosas y que nosotros hubiésemos pedido y lo hubiésemos deseado en que se trataran en forma distinta.
Entonces, yo pediría, Presidenta, si fuera posible, que pudiéramos votar la próxima semana en general y empezar en particular inmediatamente. Y incluso es más, si usted estima conveniente tener una sesión especial para ver esto, yo no tengo ningún problema en tener una sesión especial para revisarlo. Eso. Diputado Santana estaba primero y después la diputada Cariola. El ánimo está tan bueno que no estamos cediendo la palabra. Eso es un gran avance para el día, exactamente. Es que me siento representado hoy día por esta oposición republicana que va en búsqueda, ¿cierto?, de apoyar los buenos acuerdos. Y los buenos acuerdos, como dice la Alejandra, bueno, valorar el trabajo del Ejecutivo, de sus secretarios, de los presidentes de cada uno de los sindicatos y a todos los trabajadores que están detrás de ello y que sin duda también le han depositado la confianza de poder buscar este acuerdo de avanzar en un proceso en la modernización de la dirección del trabajo. No, yo muy simple, Presidenta, nosotros le solicitamos al Ejecutivo que ingresara las indicaciones, cosas que hizo, después de sostener el acuerdo con los dirigentes. Aquí están los dirigentes acompañándonos el día de hoy. Hemos sido bastante... hemos tenido, creo, la posibilidad de escucharlos, han hecho el punto. Yo creo que ellos lo que quieren es que se avance en esta iniciativa. Yo creo que la señal que nosotros hoy día tenemos que entregar es votar en general, por lo menos, démosle una señal, o sea, y en particular lo que podamos avanzar durante estos 52 minutos que quedan de sesión. No sería bueno, a mi juicio, dar una señal al contrario. Esto viene a favor, el viento está, hay conformidad, no posterguemos la votación en general y avancemos lo posible, en lo particular, Presidente, eso es lo que quiero solicitar a la Comisión. Ya, diputada Cariola. Bueno, Presidenta, yo me alegro también bastante de que los trabajadores las trabajadoras de la Dirección del Trabajo hayan logrado tener acuerdos, primero entre ellos, entre las asociaciones, que siempre es bueno que tengan unidad cuando hay más de una organización en una institución pública o en cualquier espacio, ¿cierto? Siempre es bueno que estén de acuerdo, eso es una primera cosa. Y lo segundo es que hayan finalmente logrado incorporar los elementos. Ellos tenían observaciones importantes a la primera versión de este proyecto y que hoy día se sientan conformes con incluso aquellas modificaciones con aquellas redacciones con las que tenían algunas diferencias de cómo vienen las indicaciones a propósito de cómo estaban redactadas en el acuerdo, que entiendo qué es lo que se está diciendo, me parece muy positivo. Ahora, efectivamente, yo quiero sumarme a las palabras de la diputada Alejandra Sepúlveda, que tienen que ver con que este proyecto de ley, y tal como lo hemos analizado desde el principio, lamentablemente no solo involucra elementos que tienen que ver solo con la estructura de la carrera funcionaria de la Dirección del Trabajo en cuanto a sus trabajadores y trabajadoras, que claramente es un avance, nosotros lo respaldamos y es un elemento que bueno, en cada uno de los elementos que ustedes han planteado, sin lugar a dudas van a contar con nuestro respaldo. Pero también involucra otros elementos que tienen que ver con modernización de la Dirección del Trabajo en aspectos que algunos que probablemente compartimos, otros que no, al menos en su versión original. Acá hay indicaciones que son nuevas para nosotros y que, claro, si bien había un acuerdo por escrito, que era un documento que se presentó antes del receso parlamentario, hoy se traducen hace un par de horas atrás en indicaciones que, la verdad de las cosas, por lo menos para mí, acaban de llegar a mis manos, como indicaciones propiamente tal. Quiero también transmitírselos porque nosotros no hemos tenido acceso a estas indicaciones como indicaciones, que es lo que finalmente nosotros tenemos que votar porque es lo que se va a transformar en ley. Nosotros como parlamentarios, como legisladores, tenemos la responsabilidad de votar lo que va a quedar en la ley finalmente, y eso es la indicación escrita como tal, donde una indicación puede sufrir diferencias hasta por una coma, y por lo tanto nuestra responsabilidad es revisarla antes de poder
de poder votarla. Yo, Presidenta, entiendo que esta comisión no está, o sea, y más que lo entiendo, tengo la certeza que la comisión no está convocada para votar este proyecto de ley. Entiendo que acá se está pidiendo que podamos tener la voluntad para hacer una votación en general. Sin embargo, no es, y yo quiero decir, no es que no haya la voluntad. O sea, nosotros hemos tenido la voluntad y la disposición plena para poder avanzar en este proyecto de la mejor manera posible, y por eso también es que insistimos tanto al Ejecutivo de que ingresaran las indicaciones. De hecho, le pedimos que la hubiesen ingresado antes de que nos fuéramos al receso, porque si hubiésemos tenido estas indicaciones antes del receso legislativo, hoy día podríamos haber estado votando sin ningún problema, porque hubiésemos estado ya con estos elementos discutidos. O sea, al menos estudiado. Pero si yo me llevo por primera vez este documento y lo puedo analizar y estudiar ya con todo con todo sobre la mesa, difícilmente puedo dar hacer un voto en general, y mucho menos en particular como está diciendo el diputado Santana, que en el fondo dice partamos la discusión en particular hoy día. O sea, no, yo honestamente creo que me sumo a la solicitud que ha hecho la diputada Sepúlveda. Hoy día se hizo una presentación, valoramos los elementos que se han entregado, pero yo solicitaría respetar lo que se convocó, para lo que se convocó esta comisión. No es para votar, se hizo la presentación de las indicaciones recién, y que la otra semana votemos en general y también inmediatamente iniciemos la votación en particular, donde ya todos nosotros vamos a poder tener de manera responsable estudiado el proyecto, tanto en la particularidad que tiene que ver con la reforma de los trabajadores en su carrera funcionaria, como también en la modernización de la dirección del trabajo, ya que eso no solo lo involucra a ellos como funcionarios de la dirección, sino que también a otros trabajadores del país en relación a una de las instituciones más importantes que resguardan los derechos laborales. Diputado Melero, y después le doy la... Diputado Melero. Con su venia, Presidenta, si el señor dirigente quiere acotar algo de lo que se está discutiendo antes que hable yo. O sí, tiene la... Sí puede... Diputado, y se le agradezca, Presidenta. A ver, desde nuestra misión, o sea, de nuestra visión y de nuestro sentir, ¿ya? Acabamos de cumplir 7 meses y 2 semanas desde que ingresó el proyecto, y todavía no se aprueba la idea general de legislar. Y ha habido toda una cantidad de situaciones que tienen que ver con el derecho del Parlamento y también la relación que tienen con el Ejecutivo de generar todo un trámite prelegislativo, que es verdaderamente una novedad. No está presente en los textos ni nada por el estilo, pero el diputado Gabriel Jiménez también ha señalado que justamente tiene que ver con los niveles de mayor o menor colaboración, mayor o menor confianza, o en este caso, los niveles que se vayan cumpliendo también de requisitos previos al propio planteamiento del Ejecutivo, en este caso de participación. Y el tema es el siguiente: hemos ido cumpliendo todos y cada uno de los puntos que se ha ido planteando. Nos hemos puesto nosotros de acuerdo, nos hemos puesto al interior de las asociaciones. Imagínense lo que significa el gasto extraordinario de tener a centenares o miles de personas estando pendientes de esta reunión todas las veces, si es que se va a dar o no se va a dar inicio a la tramitación legislativa en forma. Es decir, lo único que nosotros estamos diciendo es no que se apruebe el proyecto. Nosotros entendemos que viene un periodo de indicaciones, que viene un periodo de discusión particular, que cada uno, entre paréntesis, nosotros mismos nos ofrecimos, tanto para los distintos asesores con los cuales estamos conversando, detrás de cada una de estas instancias, el poder ir también planteando situaciones en las cuales no estamos de acuerdo con respecto al proyecto. Así que esto no es blanco y negro, no es todo nada. Pero lo único que estamos pidiendo es que después de 7 meses y 2 semanas, el proyecto efectivamente se vote en general, después de haber cumplido todas y cada una de las condiciones que ustedes mismos nos han planteado. Y también quiero señalar en este punto, diputada Caridad, con todo respeto, el planteamiento que hizo usted respecto a que las indicaciones llegaran por escrito fue un planteamiento que hizo usted justamente en este tema, pero que no fue un acuerdo de la comisión. Y sin embargo, todo el resto de la comisión, nosotros lo escuchamos con claridad, bastaba con el acuerdo al cual habíamos llegado en enero, 17 de enero, que fue manifestado acá y que fue puesto por escrito, ¿ya? Y en este punto también, ahora se da cumplimiento a la lógica de decir, no, antes de votar la idea general, queremos que los acuerdos que ustedes plantearon, el avance que ustedes plantearon, la corrección que ustedes plantearon, ingrese formalmente a la comisión. Y se lo pedimos a su secretario y le dijimos, puede que esa sea la visión que se dé en esta reunión y que se retome, que no haya un exacto nivel de acuerdo o de conocimiento o de recordación respecto a lo que sucedió en enero, y por lo tanto llegue efectivamente con las indicaciones presentadas. El subsecretario fue más allá entonces y presentó las indicaciones, porque el acuerdo ya existía desde enero.
¿ya? Y la presentó y son coincidentes con lo que nosotros hemos planteado. No estamos pidiendo que se apruebe el proyecto completo, son 70 páginas que tiene efectivamente alto impacto. Tampoco aceptamos el hecho de decir que nosotros estamos solamente para discutir una lógica económica de reivindicación o de parte de nuestra carrera funcionaria. Lo hemos dicho en todos los tonos, las 3 o 4 ocasiones que hemos tenido oportunidad de conversar en este punto. Gran parte de los acuerdos o desacuerdos no estaban en el ámbito de la carrera funcionaria, estaban en el ámbito de las funciones y competencias que realiza la institución. Entonces, desde ese punto de vista, por favor, no nos reduzcan a los trabajadores solamente a la dimensión reivindicativa, sino que también a la dimensión propositiva que corresponde a buen servicio en función de la comunidad nacional a la cual nosotros nos debemos. Entonces, desde esa perspectiva, están todos y cada uno de los elementos que están cumplidos, al menos para que nos vayamos con una certeza y no tenemos que venir por varias ocasiones, como lo hemos hecho en estos 7 meses, a repetirnos estas circunstancias. Muchas gracias, Presidenta. Diputado Melero. Presidenta, yo la verdad que las palabras del dirigente tan llenas de sentido común no me pueden interpretar más. Yo les pido que nos allanemos. Ellos han hecho un esfuerzo gigantesco, llevamos 7 meses. Colaboremos también en ese ambiente y votemos en general hoy día y propongámonos máximo en las próximas 2 sesiones despacharlo en particular, Presidente. Yo creo que podemos tomar ese acuerdo, me parece que es de sentido común y con buena disposición lo podemos hacer. Nada más, Presidente. Diputado Jiménez. Gracias, Presidente. Mire, yo quiero insistir en una cosa que voy a hacer a lo mejor repetitivo, pero la gran crítica nuestra que hacíamos anteriormente en nuestro gobierno y en este gobierno es que nunca se toma en cuenta a los trabajadores. Y esta es la primera vez que los sentaron en la mesa. Puede haber habido otra cosa, pero yo oficialmente sé que es la primera vez que los sientan y los toman en cuenta. Y para mí eso es súper importante porque no hay nadie mejor que ustedes, que son los que viven la realidad en la Dirección del Trabajo, que representan a sus trabajadores, que tienen la votación, el respaldo de ellos. Para mí eso, digamos, es fundamental. O sea, tiene una importancia tremenda. Por lo tanto, yo solamente decir que yo estoy dispuesto a votarlo en general hoy día y entrar en la discusión en las próximas semanas, pero por supuesto que necesitamos la unanimidad de la comisión. La diputada, Cariola. Presidenta, a ver, yo no, sin ánimo de polemizar con los dirigentes que están presentes, creo que acá hay algo que no se está interpretando bien, ¿eh? De ninguna manera yo estoy planteando que los trabajadores estén en reivindicaciones netamente gremiales. He escuchado perfectamente cada una de las intervenciones que han planteado en torno a sus indicaciones y también las hemos hecho los parlamentarios que estamos preocupados de este proyecto de ley. Y precisamente porque estamos preocupados del proyecto de ley y porque nos interesa entrar en materia y en particular respecto de cada una de las indicaciones, porque no confiamos en los intereses que tiene este gobierno respecto de los derechos laborales, es que ponemos especial atención respecto de lo que se está haciendo con este proyecto de ley. Y porque no solo hemos escuchado a la Dirección del Trabajo en torno a, a las asociaciones de la Dirección del Trabajo en torno a este proyecto, también a otras organizaciones. Entonces, la verdad de las cosas, Presidenta, es que acá las urgencias, yo entiendo que se llevan 7 meses tramitando el proyecto de ley, pero no fuimos nosotros los parlamentarios los que presentaron la indicación hoy día, Presidenta, por su intermedio se lo digo al dirigente. La presentó el gobierno hoy día. Y nosotros lo que dijimos no es que nos presentaran las indicaciones por escrito. Lo que queremos es que leer las indicaciones, si no es que a mí me pasen un papel. O sea, a mí me podrán pasar un papel y me podrán pasar me podrán pasar 200 hojas por escrita, pero si yo no las conozco, no las leo, no tengo la posibilidad de analizarlas, ¿cómo voy a dar un cheque en blanco? Sí, a ver, de la misma forma, y lo vuelvo a decir, de la misma forma en que se ha tenido tiempo para poder desarrollar un análisis, acá llegó un proyecto de ley que yo no comparto en varios de sus aspectos y que hace algunas semanas, hace algunos meses atrás, varios de los parlamentarios que estábamos aquí estábamos dispuestos a rechazar. Y yo se los quiero decir de esa forma. Pusimos algunas condiciones. Afortunadamente, y yo valoro tremendamente, y lo vuelvo a repetir, que hoy día haya modificaciones a esos elementos. Leímos una minuta que se nos entregó donde habían algunos aspectos de esas modificaciones. Y yo creo, y aquí se nos está dando fe por parte de 2 dirigentes, de que esa minuta está completamente reflejada en indicaciones que están aquí en cerca de 139 páginas. Yo, créanme, no es que esté poniendo en duda la palabra de ustedes. Sin embargo, mi responsabilidad como parlamentaria es que
yo no puedo llegar y decir, voy a votar por dar fe en relación a lo que el subsecretario de Trabajo de este gobierno me está diciendo que está representado en las indicaciones que yo no he tenido la posibilidad de leer. Honestamente, Presidenta, o sea, yo creo que acá hay un problema que de formas, y yo hubiese preferido, y se lo digo al subsecretario, se lo pedimos anteriormente, y le pedimos que ingresara las indicaciones cuando trajo ese documento. ¿Y por qué no se ingresaron las indicaciones antes? Para que tuviéramos la oportunidad de leerlas. Para que tuviéramos la posibilidad de llegar a esta sesión con las indicaciones leídas. Entonces, ahora se nos intenta responsabilizar a nosotros por no querer votar. O sea, al final, aquí la diputada que va a quedar de mal es la diputada que no quiso votar. ¿Por qué? Porque no tenía todos los elementos, porque no tenía la información. O sea, yo tengo que votar a ciegas. Eso es lo que se está pidiendo. Sí, porque yo no he leído estas indicaciones, dirigente. Yo no he leído las indicaciones. Entonces, como no he leído las indicaciones, no sé cómo están planteadas, porque una cosa es un documento de acuerdo que plantea ideas políticas generales, y otra cosa es cómo están redactadas las indicaciones. Y no necesariamente están redactadas de la misma manera en que están redactadas en un documento de acuerdos. Puede ser lo mismo, puede no. Yo no tengo por qué dar fe de eso. O sea, insisto. Entonces, Presidenta, yo quiero plantear el punto, y yo de verdad lamento que se nos interpele de la manera en que está ocurriendo, porque ¿sabe cuál es el problema? Que acá nosotros no estamos solamente para representar a un sector de los trabajadores que pueden tener toda la confianza que quieran en el gobierno. Pero yo no necesariamente confío en el subsecretario y en lo que nos está presentando. Entonces, creo que acá hay que resguardar. Ahora, yo, Presidenta, si hay una unanimidad por parte de todo el resto de los parlamentarios de esta comisión por votar hoy día, ok, en general, que lo hagan. Pero me parece que es una irresponsabilidad. Me parece que es una irresponsabilidad para con el resto de los trabajadores votar sin tener conocimiento de lo que está escrito en estas indicaciones. Y estoy diciendo porque es una votación en general. ¿De acuerdo? Sí, pero es que nada más, no es nada más que eso. Es abrir paso a algo que hace algunos meses atrás no estábamos dispuestos a abrirle paso por el contenido de lo que ello significaba. Y yo desconfío profundamente de las intenciones que tiene este gobierno con respecto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Por eso, hasta la letra más pequeña de lo que aquí digan estas indicaciones, estoy dispuesta a analizarla y a leerla. No conozco las indicaciones. No voy a hacer la traba si todo el resto están de acuerdo. A votar. Sin embargo, me parece que es una irresponsabilidad. Ya, tengo varios diputados. Yo, a ver, sí. Punto de reglamento es que tengo más palabras. Diputado Barros. Presidenta, yo quiero pedir el cierre del debate y que se vote este proyecto. Gracias. Idea suya, Presidenta, ponerlo. Yo le pido que lo ponga. Se tiene que votar el cierre del debate en ese caso. A ver, pero es que ya se me solicitó el cierre del debate, por lo tanto hay que votarlo, hay que votar el cierre del debate. Ya dio la unanimidad, votemos, Presidente. Es facultad suya, Presidente. A ver, se pidió el cierre del debate, por lo tanto hay que votar el cierre del debate. Hay que votar el cierre del debate, entonces. Está bien, pero está pedido el cierre del debate y reglamentariamente procede a votarlo, salvo que ustedes tengan unanimidad para cerrar el debate. Sí, diputado. Nadie se está oponiendo en este minuto a que pasemos a votar el fondo del asunto, Presidenta. Le pido que mejor... Okay. Sí, no puedo hablar. No. Por eso, entonces, evita... Sí, el secretario sí puede hablar. Votemos, si nadie se opone, Presidenta, que votemos ahora en general. Sí, pero no. A ver, pero esperen, es que me están pidiendo palabra a la vez, entonces
por favor, como... Ya, ok, nadie, entonces... Ya, ok. Ya, ok. Se pone en votación. Ah, sí. Yo lo que quería plantear antes de entrar en la votación es poder llegar a un acuerdo respecto a la tramitación que sigue. Porque antes de comenzar la sesión me habían solicitado el poder escuchar en audiencia a algunas organizaciones, no sobre este tema, sino que sobre otros temas que están pendientes hace bastante tiempo. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos llegar al acuerdo de que la votación en particular inicia el próximo martes y no el lunes. Porque por reglamento yo tendría que continuar el lunes lo destinamos a audiencia. No. No te imites. ¿Acordado entonces? Ok, acordado. Okay. En votación en general el proyecto de ley. Señor Barros. A favor. Señora Cariola. Señora Cariola. No está. Señor Eguiguren. A favor. Señor Jiménez. A favor. Señor Melero. A favor. Señora Orsini. Señor Ramírez. A favor. Señor Saavedra. Señor Santana. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señora Sepúlveda. Mi voto, presidente. Yo creo que para nosotros era muy importante que las dos organizaciones estuvieran de acuerdo. O sea, en un tema tan central, ¿no es cierto?, como es la modernización de la institución, como es las cosas que correspondían, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la carrera funcionaria, etcétera. Yo sé que ustedes han hecho un buen trabajo y si hay algo que van a tener que reclamar si no están de acuerdo es a sus propios dirigentes, ¿no es cierto?, si hay alguna complicación. Así que como planteó el diputado Tuguapel Jiménez, si hay acuerdo entre los trabajadores, nosotros no vamos a hacer obstáculos. Yo tengo diferencias con otras materias con el gobierno en donde vamos a votar en contra en particular, pero en este tema en general vamos a votar a favor y en el resto ojalá que nos puedan ayudar. A lo mejor a que lleguemos a acuerdo con el Ejecutivo para que retire las cosas que tiene que retirar. Sí, claro, y lo plantearon ustedes del comienzo con la luz roja, verde y amarilla. Así que yo voto a favor, presidenta. Señor Silver, será presidenta. Sí, yo voy a fundamentar mi voto debido a que yo también esperaría ir revisando la totalidad del proyecto, entendiendo que con la votación que ya va no se pone en riesgo en el fondo la aprobación en general y poder avanzar en cada una de las particularidades, pero prefiero mantener la suspensión de mi posición respecto al proyecto de ley en su totalidad y por tanto prefiero abstenerme por ahora, hasta que podamos tener contemplado realmente cómo va a salir el proyecto de ley de esta comisión. Y lo digo porque efectivamente los mismos funcionarios nos han planteado que hay elementos en los que estaban a favor y otros que no, y que otros sí podían significar un peligro hoy día para la organización de las y los trabajadores. Por eso mismo yo prefiero abstenerme en esta pasada, entendiendo lo que mencioné en un principio, pero sin embargo obviamente voy a revisar el proyecto de ley más en concreto y viendo la totalidad, sobre todo porque la verdad es que a mí sí me preocupa mucho de los elementos que están planteados en este proyecto de ley y que significan un peligro, yo diría, fundamental hoy día, entendiendo además lo que está sucediendo con la y los trabajadores, su organización con la dirección del trabajo y su funcionamiento. Y en eso al menos yo creo que hay elementos que de verdad tenemos que revisar. Y si ese peligro se ve concretado y finalmente salen de esa manera de esta comisión, la verdad es que no quiero lamentar mi voto. Por eso mismo que en esta pasada me voy a abstener y espero que podamos revisarlo de manera bien detallada en la comisión y obviamente con el trabajo también de la y los funcionarios. Resultado de la votación, señora presidenta, 8 votos a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones. Aprobado en general el proyecto. Por haberse cumplido. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.